Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Y este momento hacemos contacto con el abogado Pedro Velasco, asambleísta de la bancada de Acuerdo Nacional, para hablar sobre estas comparecencias y también qué es lo que ocurre alrededor de estos audios filtrados que involucran gravemente a vocales del Consejo de la Judicatura. Nos referimos a Juan José Morillo, a Maribel Barreno y también al presidente de la Corte de Pichincha, Gustavo Osejo. Abogado Velasco, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches, Fausto. Un gusto compartir con usted la información sobre este tema que, como bien se lo menciona, desencadenó a través de un audio que se filtró y que fue publicitado, en donde se evidencia ciertos indicios de presuntos actos de influencia en el tema judicial. Ahora, el audio, han continuado, han seguido apareciendo nuevos audios o al menos nuevos fragmentos de lo que parece ser una conversación bastante larga en la cual quien más habla es Juan José Morillo. Entendemos que la Fiscalía ya ha iniciado la indagación sobre este tema. En paralelo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional también avanza en su proceso de investigación. Aquí se dicen algunas cosas graves. En el primer audio, que fue filtrado ya hace un par de semanas, se refiere a supuestas intromisiones o supuestas interferencias en la justicia para beneficiar a Guadalupe Llori, para entonces presidenta de la Asamblea Nacional. La Comisión de Fiscalización había solicitado la comparecencia de los vocales del Consejo de la Judicatura para que informen sobre esa reunión que tuvieron los dos vocales del Consejo de la Judicatura con el juez que tenía el caso de la expresidenta de la Asamblea Nacional. Ese es el hecho más preocupante, porque en los momentos que se encontraba discutiéndose acciones legales, acciones de protección, medidas cautelares, se evidencia de la información que pudo ser escuchada, una inducción a favorecer y a pronunciar un fallo en ese sentido. Cuando nosotros sabemos que la propia Constitución, y eso se lo manifestamos al doctor Juan José Morillo, que cada uno tiene sus competencias. De acuerdo, los órganos jurisdiccionales no tienen que estar reuniéndose con los órganos administrativos, que es el Consejo de la Judicatura, porque nada tienen que hacer. Si tienen que reunirse para hablar sobre temas de mejoramiento de la administración de justicia, analizar alguna jurisprudencia, tienen que hacerlo con el presidente de la Corte Nacional, y él a su vez puede instruir directamente a los jueces a nivel nacional. Eso dejó mal parado la credibilidad y la influencia que posiblemente pudiese haberse establecido entre el Consejo de la Judicatura y el juez que tenía el caso de la señora Guadalupe Llori. ¿Esto podría detonar en un juicio político? El juicio político está en marcha, está solamente esperando que tenga en los próximos días un pronunciamiento de un informe que se había solicitado del Procurador General del Estado, el doctor Íñigo Salvador, sobre los vocales del Consejo Nacional Electoral. Una vez que nos den ese pronunciamiento, está en fila, el siguiente es el del Consejo de la Judicatura y posteriormente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que desde luego no son los mismos hechos, porque fue presentado con antelación por parte de asambleístas de otros temas, pero que no obsta a que pueda incluirse también esta investigación que está en marcha. Ahora bien, en el Consejo de la Judicatura no ha habido más que comunicados escuetos respecto de estas conversaciones, donde incluso se decía que se habría sacado de contexto, que estaba cortado este audio, pero han aparecido ya en las últimas horas nuevos audios donde se habla inclusive de la votación para salvarlos de una eventual censura en un juicio político en la Asamblea Nacional. ¿Esto será también analizado? Todos los temas que ayuden a esclarecer estos hechos deben y van a ser analizados. Si usted pudo mirar en la comparecencia que tuvo el doctor Juan José Morillo a la comisión, evidencia de que ellos estaban analizando la coyuntura actual del país, hablando de la inestabilidad que se pretende generar desde la función legislativa. Y eso, si bien es cierto, nadie está quitándoles el derecho de hacer los análisis, pero no es el escenario como para mencionar de que no abonen a esa inestabilidad. Cada uno tiene sus competencias, tiene sus atribuciones. Consejo de la Judicatura es un órgano de gobierno, administración y disciplina. El órgano jurisdiccional tiene que administrar justicia. La función legislativa tiene que generar leyes y fiscalizar. Por lo tanto, están claramente definidas las competencias
en la propia Constitución y la ley. Por lo tanto, no hay justificativo para que digan que estas reuniones sirven para analizar la problemática de la coyuntura actual. Y además no son los actores con quienes eventualmente, dadas las funciones que ostentan en el caso del vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo, Maribel Barreno, y también el presidente de la Corte de Pichincha, Gustavo Cejo, quien tenía también en sus manos, en sus decisiones, la suerte de Guadalupe Llori. No era tampoco el momento ni las autoridades quienes debían estar en una conversación de ese tipo. Hay que ser y parecer. Nunca, yo tuve la experiencia de haber sido también director provincial en Cachi del Consejo de la Judicatura, y sabemos que hay instancias que tienen competencias. Los vocales del Consejo de la Judicatura se reunían con las autoridades provinciales cuando habían temas provinciales, cuando habían temas nacionales solamente con el órgano jerárquico superior para analizar temas de mesas de justicia, como presidente de la Corte Nacional de Justicia, como con la Fiscalía, la misma Policía Nacional. Esas son las relaciones que se mantenía, pero sí me preocupa que los vocales hayan llegado a esas instancias de ese tipo de conversaciones con quien tenía un caso que resolver. Y definitivamente no es un tema habitual que un vocal del Consejo de la Judicatura tenga este tipo de conversaciones, y ya no, como le mencionaba, solo sobre el proceso de Guadalupe Llori, sino sobre los procesos en la Asamblea Nacional del juicio político, y también sobre lo que ocurrió y ahora se ha dado un giro respecto de la suspensión de Iván Saquicela. El propio Juan José Murillo, uno de los dos votos que suspendieron a Iván Saquicela como presidente de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre la necesidad o sobre las sugerencias del partido UNES, del correísmo, de que no retorne Saquicela a la presidencia de la Corte. Sí, van a aparecer muchas evidencias, yo tengo plena seguridad, y usted deberá entenderme, Fausto, que no podría yo adelantar muchos criterios, porque vamos a conocer en la Comisión de Fiscalización el expediente y el trámite del juicio político. Pero sí, yo sé que lo que voy a mencionar no implica tampoco estar adelantando criterios ni prevaricando, pero no es prudente que haya intromisión de nadie, de ninguna autoridad en el tema de administración de justicia. Cada uno tiene que resolver por los fueros, por la propia pruebas que se pretende, de cargo, de descargo, pero no se puede permitir que continúe esto que tanto daño hizo durante años anteriores y que siempre fue cuestionado, esa metida de mano que en vez de garantizar transparencia, que garantice sobriedad en las decisiones, lo que hace es debilitar la administración de justicia y hace dudar mucho de quienes están al frente de esas decisiones, y muchas trascendentales e importantes, como el tema que fue precisamente de la presidencia de la Asamblea. ¿Han solicitado la comparecencia también del resto de vocales? Me refiero a Maribel Barreno, me refiero a Javier Muñoz, por ejemplo. Estuvieron también en el día de la comparecencia, la vocal Maribel Barreno, se le consultó algunas inquietudes. Ella dijo que había estado un momento en la reunión, duró más o menos 15 minutos y que se retiró porque tenía que hacer otras actividades, es decir, no abonaron más elementos, porque el principal involucrado, usted mira que es Juan José Morillo, pero la doctora Barreno también está en ese sentido también expresando algunas palabras. Uh-huh. Bueno, esperamos sin duda los resultados de este proceso dentro de la Asamblea Nacional, y también los resultados de la investigación que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. Es cuestionable sin duda la intromisión por parte de vocales del Consejo de la Judicatura en temas tan delicados como lo que ocurrió con Guadalupe Llori, como lo que ha ocurrido con el proceso de juicio político a ellos mismos, y también la suspensión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Abogado Velasco, gracias por estar con nosotros. A usted, Fausto, muchas gracias, y siempre a la orden, un saludo al país. Quedamos pendientes, sin duda. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.